que querían expresar su simpatía por Jesús. Esa es la primera actitud, la primera emoción que vemos en la resurrección, la simpatía. Ellas no llegaron, repito, al sepulcro con una gran fe, esperando contemplar la resurrección de Cristo. Es más, no llevaban ni siquiera una fe débil. Solo venían en un esfuerzo de demostrar su simpatía por su maestro, ungiendo su cuerpo para reforzar y para retardar lo más que se pudiera la descomposición que ellas pensaban natural en Jesucristo, como en todos los cadáveres. Una descomposición que, si tomamos en cuenta el ejemplo de Lázaro, por ejemplo, ya hubiera empezado. Lázaro llevaba 4 días muerto cuando el Señor Jesús lo resucitó, y sus hermanas previnieron al Señor Jesús y le dijeron: no abras la tumba porque ya hiede, ya tiene 4 días. El Señor Jesús tenía un día menos, de manera que de haberse empezado a descomponer, pues ese proceso ya hubiera empezado también. Y a eso iba, a llevar esos ungüentos, a ungirlo una vez más, para retardar lo más posible la descomposición. Así es que la primera emoción que vemos en estas mujeres es simpatía, una amorosa compasión hacia Jesús. No habían llegado al sepulcro buscando ser testigos del milagro de milagros. Aunque si nos ponemos a pensar, deberían haber llegado así, porque su maestro les había dicho que eso precisamente es lo que iba a pasar. De modo que de haberle creído, hubieran llegado con esa expectativa. Tenían razones suficientes para hacerlo. Primero, Jesús se los había dicho. Además, ellas habían sido testigas del poder de Jesucristo cuando resucitó a Lázaro. Supongo entonces que es tan extraordinario este milagro de la resurrección que es muy difícil creerlo, aun cuando se haya presenciado una, porque eso les pasó a las mujeres. Ellas ya habían presenciado una resurrección y sin embargo no creían que su maestro fuese a resucitar. Ahora, ellas no tendrían fe, pero sí compasión y mucho valor, porque ellas no le tenían miedo ni a los guardias, ni a los fariseos, ni a los soldados romanos. Tenían amor por su maestro. Y eso es mucho más de lo que se puede decir de los discípulos de Jesús, porque ellos no aparecieron. Desde que arrestaron a su maestro en el Getsemaní, todos fueron a esconderse. La simpatía dio paso a una segunda emoción, el miedo, o más que miedo, terror. Mire qué dice Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Mientras ellas se aproximaban al sepulcro, sucedió este terremoto, uno grande. ¿Qué tan grande? Bueno, la palabra en griego que se traduce como grande es mega. Así que tenga una idea de qué intensidad tuvo este terremoto. Así que debieron haberlo sentido debajo de sus pies mientras ellas caminaban. ¿Qué causó el terremoto? Un ángel del Señor, dice la Biblia, que descendió del cielo. El terremoto, y también esto anótelo, porque solemos confundirnos, el terremoto no lo causó la salida del Señor Jesús de la tumba. Fue causado por la llegada del ángel. La llegada del ángel, escuche, para abrir la tumba y mostrar que Jesús
ya no estaba ahí. Nada en el pasaje indica que el ángel abrió la tumba para que el Señor saliera. Lo hizo para que la gente entrara y se diera cuenta que el Señor Jesús ya no estaba ahí. Cuando el ángel llegó y rodó la piedra, el Señor ya había salido, tenía rato ya de haber abandonado la tumba. Así es que las pinturas que luego vemos, donde muestran al ángel removiendo la piedra y al Señor Jesús saliendo, pues ahora sabemos que estarán muy bonitas, pero no son correctas. En la soledad de la tumba, el Señor resucitó. Nadie, excepto Dios Padre, Dios Espíritu Santo y muy probablemente los ángeles también, fueron testigos de su resurrección. Vieron el momento exacto de su despertar victorioso. Luego llegó el ángel, luego el terremoto. La piedra es rodada y puesta probablemente en una posición horizontal, de manera que el ángel pudiera sentarse sobre ella y de esta manera poder saludar a las mujeres cuando llegaran. Mire qué dice el versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Obviamente entonces las mujeres estaban aterrorizadas. Hermanos, y solamente porque Dios no lo permitió, no se quedaron como los guardias, como muertas. La escena no era para menos. Ver al ángel con ese aspecto tan terriblemente sobrenatural. Necesitaron la gracia de Dios para prevenir una impresión que hubiese sido fatal. Así que estaban ahí en total pánico, y por eso el saludo del ángel, antes de decir otra cosa, es: no teman, no teman vosotras. Se trataba de calmar el ánimo de estas maravillosas damas. Y note cómo el confort que ofreció el ángel a las mujeres no se los ofreció a los guardias. Los guardias quedaron como muertos y el ángel no los confortó a ellos, ni les dijo: no tengan temor. ¿Por qué? Porque aprendemos en Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores, pero solamente para aquellos que son herederos de la salvación, dice Pablo. Amén. Así que el ángel sabía quién era quién. El ángel dice: yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y era cierto. Ellas iban buscando al crucificado. Como ya vimos, ellas iban pensando solo en ver un cadáver para ungirlo. Hasta ese momento para ellas Jesús solamente era el que había sido crucificado. Realmente no habían entendido la promesa. Lo querían mucho. Sentían mucha simpatía por él, pero no habían creído la promesa. Y quizá pudiéramos pensar que el ángel debió haberlas regañado por incrédulas. El ángel, quizá pudiésemos pensar, debió haberles hecho algún tipo de reclamo. Porque como humanos que somos, generalmente quienes son fieles al Señor se quejan de quienes no lo son tanto. Pero el ángel no pensaba así, ni tenía esa orden. Para estas valientes mujeres imperfectas sí, pero que habían más que probado su amor y su fidelidad para con el Señor Jesús, no habría regaño. Habría solo palabras de confort. Y el confort llega en el versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Como dijo.
dice el ángel. Recuerden, eso es lo único que les dice. Acuérdense, él ya se los había prometido. No hubo regaño, solo un recordatorio. Él resucitó porque ya les había dicho que iba a resucitar. Y luego, pues, la gloriosa evidencia. Venid, ved el lugar en donde fue puesto. El terror entonces se dio ante las palabras del ángel y luego al comprobar que solo había lienzos en el lugar donde había estado el Señor. Porque entonces, como dice Lucas, entonces ellas se acordaron de sus palabras. El ángel les dijo, acuérdense que les prometió, vengan y vean. Van, ven el lienzo, ven las sábanas y entonces se acuerdan de que efectivamente Jesús les había prometido que iba a resucitar. Luego el ángel concluye su misión con una orden exacta y específica. Versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Aquí debemos detenernos un momento, hermanos. Porque quizá varias veces nos hemos preguntado ¿por qué Jesús decidió involucrar a mujeres? ¿Por qué el Señor Jesús escogió a mujeres, a este grupo de mujeres, para ser los primeros testigos de su resurrección? ¿Por qué no sus discípulos? Si no todos, ¿por qué no Juan y Jacobo y Pedro, que eran los líderes de ellos? Y supongo que pudiéramos hacer una lista de razones. Quizá porque Dios prefiere a los débiles en lugar de los fuertes. O quizá porque Dios recompensa la fidelidad y ellas fueron más fieles que los discípulos. Incluso otro argumento pudiera ser que como la muerte entró al mundo por una mujer, entonces la entrada de la vida eterna hubiera sido anunciada también a mujeres. Alguien más pudiera decir que las mujeres fueron las que sufrieron más. Y entonces a mayor sufrimiento, mayor bendición. O quizá que mayor amor es igual a mayor bendición. Todas estas son probables respuestas. Todas estas quizás son correctas. Con ellas pudiésemos contestar la pregunta de por qué la resurrección fue manifestada primero a mujeres. La verdad es que hay una mejor razón. La razón es porque ellas estaban allí, hermanos. Ellas fueron las primeras que vieron porque ellas fueron las que estaban allí. No es una respuesta muy profunda, pero es una respuesta real. La razón por la que ellas fueron las primeras testigos de la demostración más grande del poder de Dios fue porque estaban allí. Esa es la verdadera y gran razón. Dios usa y bendice a la gente que está, no a la que no está. Si los discípulos hubieran estado ahí, entonces hubieran también participado del milagro. Pero ellos no estaban.